trying to describe what we mean by theism. En la última belief in God. sesión estamos hablando acerca de lo que es el teísmo o nuestra creencia en Dios. Another answer to the question, what God are we talking about? Otra respuesta a la pregunta de qué Dios o de cuál Dios estamos hablando Is found in the theology called deism. se encuentra en la teología llamada el deísmo. Again, it's a word that means God, Deus, God. Es otra palabra que significa Dios, Deus, Dios. Belief in God, but it's different than theism. Así es que es la creencia en Dios, pero es diferente que el teísmo. Deism believes in a transcendent God, a God who is completely other. El deísmo cree en un Dios trascendente que es diferente. This God is the first cause, Este Dios es la primer causa, which means that He is the source, the creator of all that there is. lo que significa que Él es la fuente o el creador de todo lo que es. However, Sin embargo, He is not immanent. no es inmanente, He is not close by or involved in His creation. no está cercano o involucrado en su creación. Nor is this God described to us as being triune. Tampoco este Dios se nos es descrito como triuno He is not o trino. This deistic God is not fully personal. Este Dios deístico no es completamente personal And He is not sovereign over human affairs. y tampoco es soberano sobre asuntos humanos. There is not a sense of providence No hay un sentido de providencia in deism. en el deísmo. One way to define the deist concept of God, Una manera de definir el concepto deísta de Dios, and this comes from the website What is Deism? y este viene del sitio web ¿Qué es el deísmo? God is the universal creative force, Dios es la fuerza universal creativa, which is the source of the laws and designs found throughout nature. el cual es la fuente de las leyes y diseños encontrados a través de la naturaleza. Now, when the deist uses the word law, Cuando el deísta usa la palabra ley, he is not thinking in terms of moral laws or ethical laws as we have in the Bible. no tiene la idea de leyes éticas o morales como las encontramos en la Biblia. When the deist says the word law, he is speaking more about cosmic law Cuando el deísta habla de ley, se refiere más a una ley cósmica, that we learn about in science, such as the law of gravity como aprendemos en la escuela la ley de la gravedad, or the law of thermodynamics o la ley de la termodinámica, or the laws of motion. o la ley del movimiento. For the deist, this impersonal creative force put into effect these eternal laws for the cosmos. Para el deísta, Dios pone en acción estas leyes para el cosmos. So that as our solar system, we have the orbits of the planets around the sun, which never deviate. Así como tenemos la órbita alrededor del Sol que nunca se desvía, Or the laws that control the tides that come in with accurate prediction. o como las leyes que hacen que las olas vengan con una predicción muy segura, muy These are justa. the laws of the deist God. Esas son las leyes del Dios deísta. The deist can only make claims about God El deísta solamente puede hacer declaraciones acerca de Dios that are the result of reason and experience. que no son el resultado that are not That are. that are. The way I said, Oh. the deist can only make claims about God El deísta puede solamente hacer declaraciones acerca de Dios that are the result of reason and experience. que son el resultado de la razón y la experiencia. I changed the sentence. Okay. More accurate names for this God, for the deist, Hay nombres más exactos para este Dios de los teístas. are titles like prime mover, Son títulos como el primer movedor, first cause, primer causa, supreme being,
ser supremo. Even in the United States Declaration, we have this title, En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos tenemos este título, Nature's God, el Dios de la naturaleza, also referred to as the grand architect of the universe, también se refiere como el gran arquitecto del universo, or just the name Providence, o simplemente providencia, la palabra providencia, Father of lights. o el Padre de las luces. Notice that these titles, with one exception, these titles do not contain in them a sense of personalness. Note que de estos títulos, con una excepción, no tienen un sentido de personal. They are more force or energy. Tienen una idea de más de fuerza o de energía. And because this God is completely or wholly transcendent and impersonal, Y ya que este Dios es completamente impersonal pero trascendiente, the God of the deists does not communicate with human beings, el Dios de los deístas no se comunica con los seres humanos, or if he does, it's in a very limited way. y si lo hace es de una manera muy limitada. So we have said, for instance, that Christianity, we refer to Christianity as revealed religion. Y nos hemos referido a la cristiandad como una religión revelada. We know our religion because it's been revealed to us by God in His Word. Conocemos nuestra religión porque ha sido revelada por Dios en su palabra. Deism is not a revealed religion. El deísmo no es una religión revelada. It is a result of rationality. Es un resultado de la racionalidad. And so because this God of deism is impersonal, Y ya que este Dios es impersonal, there is no concept of love for His creature no hay ningún concepto de amor por sus criaturas or care about His creation. o de cuidado de su creación. This God is the architect of the universe, Este Dios es el arquitecto del universo, but He is not a lover or a judge in a personal way. pero no ama o juzga de una manera personal. This God is not one who has acted in history, Este Dios no es alguien que ha actuado en la historia, but He is the one who created and then left His creation to run on its own. pero es como aquel Dios que hizo la creación y la dejó que corriera por sí misma. For the deist, God is distant, He is foreign, He is alien. Para el deísta, Dios está alejado, es diferente, es extraño. Which means that humanity is left in a lonely situation, Lo que significa que la humanidad ha sido dejada en una condición solitaria. And the cosmos that is created by the deist God Y el cosmos que es creado por el Dios deísta is as it is because es como es porque it was created with a uniformity of cause and effect in what we're going to call a closed system. fue creado con una uniformidad de causa y efecto en lo que llamaríamos un sistema cerrado. Let me make a contrast between an open system and a closed system. Déjeme hacer una comparación entre un sistema abierto y un sistema cerrado. If we had a board and I drew for you a diagram that we would say a box with its lid open like this, three sides and the fourth side is open like a box. Si escribiéramos o hiciéramos el dibujo de una caja con tres lados y dejamos la tapa abierta, go ahead. You done? We title the box the cosmos or creation. Llamemos a la caja el cosmos o la creación. And so in this box is everything that exists. En esta caja está todo lo que existe. And outside the box Y fuera de la caja is God. está Dios. And God is free to interact, to come into the box and do what He wants. Y Dios está libre de entrar en la caja abierta, de interactuar y hacer lo que quiere. He can shake things up. Él puede mover las cosas. He can move this piece here and this piece here. Puede poner una pieza aquí y otra pieza allá. He can touch human beings. Puede tocar seres humanos. He can have relationship with human beings. Puede tener una relación con seres humanos. That is an open system Eso es un sistema abierto. with cause, God, and effect, creation. La causa siendo Dios y el efecto siendo la creación. For the deist, Para el deísta, the box is closed. esa caja se cierra. So your diagram would be a square. Así es que su diagrama sería una caja cerrada, un cuadro. Inside the square, cosmos, Dentro del cuadro, cosmos, creatures, creation.
Criatura, creación. Inside the box Dentro de la caja are the laws that keeps the thing running. están las leyes que mantienen esto corriendo, funcionando. It's like winding up a watch and setting it on a table and going away. Es como darle cuerda a un reloj, ponerlo en la mesa y movernos. Or today putting a new battery in the watch. And O poner una nueva batería en el reloj y dejarlo que funcione. the box is closed. La caja está cerrada. God is out here. Dios está arriba, afuera. He cannot or does not interact with what's in the box. No puede interactuar con lo que está dentro de la caja. There are no miracles. No hay milagros, There's no supernatural. no hay nada sobrenatural. And Y- there is no sense of right and wrong that is outside the box. Y no hay ningún sentido de bueno o malo, de bien o mal, fuera de la caja. In the open system, God is the source of right and wrong, and He judges justice and injustice. En el Evil sistema and abierto, righteousness. Dios es la fuente de la justicia y Él juzga lo justo de lo injusto. He communicates. Él se comunica. The deist God, being outside, does not communicate with His creation. El Dios deísta no se comunica con su creación. So morals and ethics for the deists could be said this way. Así es que los morales y la ética para el deísta pueden ser descritos de esta manera. What is Lo que es, right. está bien. This to me is a hopeless, Esto, empty system. esto para mí es un sistema vacío y sin esperanza. It allows for the idea that might is right. Permite la idea de lo que puede hacer está bien, que el poder está bien. It's a world that has been described as a world that is red in tooth and claw. Está descrito como un mundo que está rojo, que tiene garras y dientes. I read this phrase, might is right, just last week. I read it. Él leyó la frase, la fuerza está bien, la semana pasada, When Hamas invaded Israel, cuando Hamás invadió Israel. they were showing that we, Hamas, we have the power, and because we have the might, we are right, and we can do these horrific things. Hamás estaba diciendo que como él tiene la fuerza, él estaba en lo correcto y él podía hacer estas cosas atroces. And God is out here, and He does not care, and He does not involve. Y Dios está allá afuera y él no se involucra, no se envuelve con eso. This then is what we would call the deist closed system. A eso es lo que llamaríamos el sistema cerrado del deísta. There's a inconsistency in deism Hay una inconsistencia en el deísmo in that the deists thought, en que el pensamiento deísta, or even today think, o aún hoy piensa, that there is an optimism of good progress within the cosmos. de un optimismo de buen progreso en el universo. They might even say that we're getting better and better every day in every way. Ellos pueden decir que estamos mejorando cada día en cada manera. But without God to interact and judge and to sort things out, Pero sin Dios que esté interactuando y ordenando las cosas, we actually see quite the opposite. vemos todo lo contrario, That things get worse and worse and worse. que las cosas se ponen peor y peor y peor. Now, the next step, El siguiente paso, theism, deism, and of course the next step is atheism. por supuesto está el teísmo, el deísmo y el ateísmo. So if we had our box Si teníamos nuestra caja with God outside, con Dios afuera, who does not interact with His creation, esa caja cerrada sin Dios poder interactuar en esa creación, He's of no use. Él no es de ningún valor. And so you could actually just erase the concept from God, and all we have left is the box. Así es of the que cosmos. puedes eliminar el concepto de Dios y solamente te quedas con la caja cerrada. The atheist believes there is no God, El ateísta cree que no hay Dios, personal or impersonal. personal o impersonal. The atheist will make the claim to us, you cannot prove there is a God. El ateísta va a hacer la declaración, no me puedes probar que hay un Dios. And because you cannot prove there is a God, and because rationale does not believe in a God, and because I can't see God, God does not exist. Y como no me puedes probar que hay un Dios, no me puedes hacer razonar que hay un Dios, no puedo ver que hay un Dios, Dios no debe existir. We can respond.
Pero podemos responder and say, no, the burden of proof is upon you y podemos decir, la prueba de la culpa está en ti to prove there is no God. para probar que no hay un Dios. It's his job to prove there's no God. Es su trabajo probar que no hay un Dios. And logic tells us you cannot prove a negative. Y la lógica nos dice que no puedes probar un negativo. So the atheist believes that all that exists Así es que el ateísta cree que todo lo que existe is matter, is the cosmos. es materia, es el cosmos. In the mid-1970s, there was a television program En los años 1917 había un programa, on public broadcasting titled The Cosmos, or Cosmos. había un programa que se llamaba El Cosmo. And the host of this weekly science program Y el anfitrión de este programa de ciencia semanal would begin each program with this sentence. empezaba cada programa con la siguiente oración, la siguiente frase. The cosmos is all there is, El universo es todo lo que existe, all that has been, todo lo que ha sido and all that ever will be. y todo lo que siempre será. This is the mantra of the atheist. Ese es el mantra del ateísta. And so the atheist then has to explain the source and the origin of things. Así es que el ateo tiene que explicar el origen o la fuente de las cosas. Remember that we are exploring metaphysics. Recuerda que estamos explorando la metafísica. Metaphysics answering the question, why something and not nothing? La metafísica respondiendo a la pregunta, ¿por qué algo y no nada? The atheist answer to metaphysics is La respuesta del ateo a la metafísica es time tiempo, plus matter más materia, plus chance. más oportunidad. No personality, no first cause. Sin personalidad, sin primera causa, no Dios. So ultimate reality is Así es que la última realidad es nada. but for the Christian, Pero para el creyente, para el cristiano, ultimate reality is God. la última realidad es Dios. Personal, Personal, involved, envuelto, eternal, eterno, knowing, conocedor, purposeful. con propósito. One more theism before we move on. Un teísmo más antes de movernos. And this is the concept that we call pantheism. Y este es el concepto de lo que llamamos panteísmo. Pan coming from the word which means all. Pan, que viene de la palabra que significa todo. Pantheism teaches that God is in everything. El panteísmo enseña que Dios está en todo. All being has a spark of divinity. Todo ser tiene una chispa de divinidad. God is in the stars, Dios está en las estrellas, the oceans, the rocks, the el birds, océano, and you. las rocas, las piedras y tú. Pantheism denies all separation between creator and creation. El panteísmo niega toda separación entre lo creado y el creador. All of being is collapsed into one entity. Todo se colapsa dentro de una sola entidad, We could say all is one and one is all. donde decimos todo es uno y uno es todo. There's no distinct act of creation. No hay ningún acto distinto de creación. Creation is a mere process La creación es solamente un mero proceso or an emanation out of what is referred to as the infinite. o una emanación de lo que se refiere como lo infinito, entre comillas. There is that which is infinite. There is that which is godness, if you will. Y hay algo que es Dios o infinito, si quisiera, And all that is emanates out of this infinite. y todo lo que emana es de esto infinito. An example might be how we see the light of the sun. Es como percibimos la luz del sol. We have never seen the sun. Nunca hemos visto el sol. We have only seen this light that the sun generates. Solamente hemos visto la luz que el sol genera. It comes out in waves. It emanates out of that ball of fire that we call the sun. Y solamente vemos esto en ondas. Vemos esto que emana de esta bola de fuego que es el sol. And so for the pantheist,
Así que para el panteísta, creation or existence is that which emanates out of this nameless, more. la creación es algo que emana de esta, This nameless, amorphous infinity of power and energy. esta energía sin forma y sin nombre. And so for pantheism, Para el panteísta there is no morals. no hay morales. Again, what is right. O sea, nuevamente lo que es está bien. There's no consciousness after death. No. People just cease to exist and go back into God. No hay conciencia de lo que es. La gente deja de existir y se devuelve a Dios. Most dangerously, pantheism is self-deification. Lo más peligroso del panteísmo es la autodivinificación. If God is all and all is God, Dios está en todo y todo es Dios. this includes human beings. Esto incluye seres humanos. And the goal for human beings Y la meta de los seres humanos is to experience perfect consciousness and identity with and be God. es experimentar una conciencia completa de ser Dios. And so the pantheist might say that Jesus Christ El panteísta puede decir que Jesucristo was the perfect expression of communication with the infinite. era la expresión perfecta de una comunicación con lo infinito. So he was able to say, I and the Father are one. Por eso él podía decir que yo y el Padre somos uno. So the first question is what is ultimate reality? La primera pregunta es ¿qué es? ¿Cuál es la última realidad? Is the God of the Bible is ultimate reality. Y el Dios de la vida es la última realidad. He is the source of all that there is Él es la fuente de todo lo que es, as creator. como creador. Nothing exists that did not come from the creative mind, purpose, and power of this God. Nada existe que no haya venido del poder creativo de este Dios. We also claim from the Bible También decimos de la Biblia that this God who is ultimate reality, the I am, que este Dios que es la última realidad, el yo soy, is eternal in his existence, es eterno en su existencia, having no beginning sin tener principio and having no ending. y ni tener final. When he said, I am, Cuando él dice yo soy, I was and I will be. es yo era y yo seré. And so we cannot even begin to ask the question, let alone answer the question, who made God or where did God come from? No podemos llegar a la pregunta o ni siquiera responder de dónde es que Dios vino. We don't even ask the question, what was God doing before he created the world? No podemos saber la pregunta qué es lo que Dios estaba haciendo antes de crear el mundo. St. Augustine was asked this question. A Agustín le preguntaron esta pregunta. And what was God doing before he created the world? Le dijeron, ¿qué es lo que Dios estaba haciendo antes de crear el mundo? And he answered, thinking up ways to punish foolish questions like this. Y él estaba diciendo, buscando maneras de castigar preguntas tontas como esta. All right. Let us move on to the first question is, what is God? What is ultimate reality? Entonces la primera pregunta es, ¿qué es Dios? ¿Cuál es la última realidad? But the second question then is, La how do we segun- know? How can we prove the existence of this? La segunda pregunta es, ¿cómo sabemos o cómo podemos probar la existencia de este Dios? Is it possible for us to prove God's existence, and I'm going to say separate from or apart from revealed truth? Es posible probar la existencia de Dios y quiero decir separado de la verdad revelada. But before that, we say, why is it necessary for us to prove God's existence? Pero antes de decir eso, ¿por qué es necesario probar la existencia de Dios? Well, primarily because the Bible tells us that men hide the truth of God. Primeramente porque la Biblia nos dice que los hombres ocultan la verdad de Dios. It is written on the heart of man, Está created in the image of God. Fuimos creados a la imagen de Dios. And the scripture says that men suppress this truth. Y la Biblia dice que el hombre suprime esta verdad. It's like taking a basketball underneath the water and trying to keep it down. It wants to come up. Es como meter una pelota de básquetbol con aire dentro del agua y la pelota quiere subir.
And the truth of God wants to come up and men try to keep it down. Y la verdad quiere subir, pero el hombre trata de mantenerla suprimida. And Paul goes on to say, and because of this, they are vain in their imaginations. Y Pablo nos dice que por esa razón los hombres son vanos en su imaginación. Anything that we can imagine in life is empty when we try to surpass Imagínense, the todo lo truth que of God. podemos pensar es vacío cuando se trata de las cosas de Dios. Vain in their imaginations and foolish in their thinking. Vanos en su pensamiento y tontos en su pensamiento. I teach two courses for SRL, Introducción to Western Philosophy. Yo doy dos materias, una es Introducción a la teología, a la filosofía occidental, historia occidental. I base the entire course on Romans 1:21. Baso el curso entero en Romanos 1:21. Because philosophy is an attempt to define life after suppressing the truth of God. Porque la filosofía es el intento de darle sentido a la vida después de sostener la verdad de Dios. And humanistic, rationalistic philosophy is nothing but vain imagination and foolish thinking. Y la filosofía humanista no es más que pensamientos tontos y ridículos. So we want to seek to speak to or counter those who deny the existence of God. Así que queremos hablar en contra de aquellos que niegan la existencia de Dios. We want to counter the doubts of what we might call atheists. Queremos contraargumentar lo que aquellos que se llaman ateístas. One of the Puritans, Stephen Charnock, Uno de los puritanos, Stephen Charnock, who wrote, I'm going to say, the quintessential volume on the person and the existence and attributes of God. quien creó el volumen quintesencial de la existencia de Dios, escribe lo siguiente: It is fit we should know why we believe, deberíamos de saber por qué es que creemos, that our belief of a God may appear to be upon undeniable evidence, que nuestra creencia en Dios debe estar basada sobre evidencia innegable and that we may give a better reason for his y existence que debemos dar una mejor razón para su existencia than we have heard our parents and teachers tell us. de la cual hemos escuchado tal vez a nuestros padres o maestros decirnos. It is as much to say there is no God Es prácticamente decir que no hay Dios when we know not why we believe cuando no sabemos por qué creemos that there is a God, que hay un Dios and would not consider the arguments for his y existence. no consideramos los argumentos para su existencia. The Bible teaches, and many are under the assumption La Biblia enseña, y muchos están bajo la presuposición, that there is in all human beings a conviction, que en cada ser humano está la convicción, or at least a sense that there is a being or power outside themselves o la idea de que hay un poder fuera de sí mismos that they call God. que llaman Dios. Charles Hodge puts it this way: Charles Hodge lo pone de esta manera: all men have some knowledge of God. todos los hombres tienen algún conocimiento de Dios, That is, they have the conviction that there is a being así es que tienen la convicción de que hay un ser on whom they are dependent del cual ellos dependen and to whom they are responsible. y a quien ellos le son responsables. And so we ask, what is the source of this conviction or this sense of God? Así es que preguntamos cuál es la fuente de esta convicción de quién es Dios. The first answer to this question is that this conviction or sense is innate. Esta convicción o sentido, la primera respuesta es que es innata. By this we mean that this sense of the existence of God is a part of what it means to be a human being. Por eso decimos que lo que significa ser Dios es parte de lo que significa ser un ser humano. And of course we would say this because being created in the image of God, Y decimos we're created to reflect truth about God. Y decimos esto porque creer en la existencia de Dios es creer acerca de Dios. So the very nature of humanity includes this sense that there is God. La naturaleza de la humanidad incluye este sentido de que hay un Dios.
It is a knowledge that we have as knowing, rational, moral beings. Es un sentimiento que tenemos como parte de ser seres morales razonables. When we talk about innate knowledge, Cuando hablamos de un conocimiento innato, we are talking about that knowledge that is opposite hablamos de un conocimiento que es opuesto to knowledge that is gained by experience, instruction, or inquiry. al conocimiento que podemos hacer por la investigación o a través de la información o aprenderlo. Plato, the philosopher, suggested Platón, el filósofo, sugería that human beings are actually reincarnated beings, que los seres humanos son seres reencarnados and that we are all born with a soul that knows, y que todos tenemos un alma que sabe, but because of corruption has forgotten. pero por la corrupción se ha olvidado. And so knowledge is a matter of relearning what we once knew. Así que el conocimiento se trata acerca de reaprender lo que ya sabíamos. But rather, we understand that the idea of immortality is that which is implanted in the human being by God the Creator. Pero nosotros entendemos que la idea de la inmortalidad es algo que es implantado por el hecho de que Dios es el creador. The source of our knowledge of God is a part of our nature as human beings. La fuente del conocimiento de Dios es algo que está dentro de nuestro ser como parte de ser seres humanos. What this means is that our mind is so constituted Lo que significa que nuestra mente está tan constituida that it perceives certain things to be true without proof que percibe ciertas cosas que son verdad sin pruebas and without instruction. y sin instrucción. For instance, we have sense perceptions that are intuitions. Por ejemplo, tenemos algunas percepciones de sentimiento que son intuiciones. No one has to teach us about those things that we sense. Nadie nos tiene que enseñar acerca de aquellas cosas que sentimos. For example, no one has to teach a baby how to interpret what it sees. Por ejemplo, nadie tiene que enseñarle a un bebé cómo interpretar lo que ve. There is something within the human being that sees something and interprets it as it is. Hay algo que está en el ser humano que mira algo y lo interpreta como es. There are also what we might call intuitions of the intellect. También hay cosas que llamaríamos intuiciones del intelecto. There are certain truths the mind knows to be true without instruction, testimony, or proof. Hay verdades que podemos tener como verdad sin tener testimonio o evidencia de que sean verdad. No one needs to be proven that a part of a thing is less than the whole of a thing. A nadie se le tiene que enseñar que la parte de algo es menos que el todo completo. If your little child Si tu bebé wants a cookie quiere una galletita and you break the cookie in half y partes la galleta en dos and give the half to the child, y le das la mitad al niño, no one has to teach the baby that that's not the whole cookie. nadie le tiene que enseñar al niño que no le está dando la galleta completa, él la quiere toda. My little brother, when he was a baby, Mi hermanito cuando estaba un bebé, if you gave him a cookie in this hand, si le dabas una galleta en una mano, hold out his other hand, he needed one for both hands. ponía la otra mano porque necesitaba una en la otra mano Nobody también. had to teach him this. 2 cookies are more than one. Nadie tenía que enseñarle que 2 galletas son mejor que una. Okay. You got it? Okay. He's got his battery? ¿Sí? Vamos a continuar ahí. Oh, help se ve? us, Jesus. Okay. Nobody has to teach us Nadie tiene que enseñarnos that the shortest distance between 2 points is a straight line. que la distancia más corta entre 2 puntos es la línea recta. It's an intuitive truth that nothing that nothing can be the cause of something. Es una verdad intuitiva que nada no puede ser la causa de algo. Everything has to have a cause. Todo tiene que tener una causa.
And there are moral truths Y hay verdades morales which the mind intuitively recognizes as true. que la mente intuitivamente reconoce como verdad. This is one of the most basic issues of life. Este es uno de los problemas más básicos de la vida. There is within the life of every child an innate knowledge of right and wrong, fair and unfair. Hay algo innato dentro de cada niño de lo que es bueno y malo, de lo que es justo e The injusto. first things that our children say to us is, it's not fair. Es una de las primeras cosas que los niños dicen, esto no es justo. Who taught this child what is fair and what is not fair? ¿Quién le enseñó a este niño lo que es justo y lo que no es justo? Intuitive knowledge. Conocimiento intuitivo. Who's did it? Oh, there you are. Okay, so the knowledge, what we want to ask then is the knowledge of the existence of God, one of these intuitive ideas. Así es que pensamos, el conocimiento de Dios es una de estas ideas intuitivas. Is the existence of God a given in the makeup of human nature? Este conocimiento de Dios está dado en la creación del ser humano. Some persons doubt or deny this truth. Algunas personas niegan o dudan de esta verdad, What we can say pero lo que podemos decir with relative certainty con relativa certeza is that the idea of an innate awareness of the existence of a God es que la idea de una percepción de la existencia de Dios, upon whom men are dependent and whom the answer must be given, de cual dependen los dioses y de cual se tienen que dar respuesta. is little. I know. This idea Esta idea is verifiable es verificable by historical observation por observaciones históricas and personal experience. y experiencia personal. The word God is and has been used La palabra Dios es, la palabra ha sido usada in a very wide and varied sense without any universal understanding sin ningún entendimiento universal or definition of the character, o definición del carácter, attributes, or purposes of this deity. atributos o propósitos de esta deidad. But there is the idea of a God, of an other. Pero existe la idea de el Dios de otro. Historical observation would tell us that every culture in the history of humankind has posited the existence of a deity. La historia nos muestra que cada cultura en la historia ha propuesto la idea de una deidad. Unless we are certain that God exists, Y a menos que estemos que tengamos certeza que Dios existe, we will not be able to know Him, no vamos a poder conocerlo, seek Him, buscarlo, worship Him, and so forth. adorarlo y más. Again, Stephen Charnock wrote, Stephen Charnock escribió: "The existence of God is the foundation of all religion. la existencia de Dios es la fundación de toda religión. The whole building of religion totters Todo el edificio de la religión if the foundation be out of course. tiembla si la fundación está fuera de curso. If we do not have deliberate and right notions of God, Si no tenemos una idea correcta o una noción correcta de Dios, we shall perform no worship, no service, and yield no affection to Him." no podemos dar ninguna clase de adoración o afecto hacia Él. If there not be a God, Si no hay un Dios, it is impossible that there can be a God. ¿será posible que pueda haber un Dios? For eternity is essential to the notion of God. Porque la eternidad es esencial para la noción de tener a Dios. If there's no God, Si no hay Dios, all religion would be vain. toda religión sería vana.
And it would be unreasonable to pay homage y sería irrazonable dar homenaje to that which is not a being, a aquello que no es un ser nor ever can be. y tampoco alguna vez podría ser. We must first believe that he is, Primero debemos de creer que es and that he is what he declares himself to be, y que él es lo que él dice que es. before we can seek him, Antes de poder buscarlo, adore him, adorarlo and devote our affections to him. y darle toda nuestra devoción y afecto a él. We cannot pay God a due and regular homage No podemos dar el homenaje debido a Dios unless we understand him in his perfections. a menos que lo entendamos en sus perfecciones, That is what he is, que es quien es. and we can pay him no homage at all Y no le podemos dar ninguna clase de homenaje, unless we believe that he is. a menos que creamos que Él es. I would add one reality here as well. Quiero agregar una realidad a esto también. Human beings Los give evidence seres humanos dan evidencia of having what I would refer to as a worship gene. de tener lo que yo llamaría el gen de la adoración. Human beings worship. Los seres humanos adoran. And if they deny the existence of the God, Y si niegan la existencia de el Dios, they still worship a God. todavía alaban o adoran un Dios. Where did this notion of the necessity, or where does just the natural inclination to worship something come from? ¿De dónde viene la inclinación de adorar algo? It cannot be a matter of evolution, No puede ser or we una- would have been evolved out of it. No puede ser algo que tenga que ver con la evolución, porque ya hubiéramos evolucionado fuera de eso. It can't be a matter of culture, or different cultures would have a God or no God. No se trata de algo de cultura, porque una cultura tendrían un Dios o no tendrían And so Dios. if we honestly and objectively look at human beings and their practice, Así es que si we honestamente see y objetivamente miramos a los seres humanos en su práctica, vemos not only do they worship, no solamente que adoran, but there is something in us that compels us to worship. pero algo que nos lleva a adorar. And all I can say is that must be a result of that which God, who does exist, has put into me as a reflector, as an image of his existence. Y yo todo lo que puedo decir es que Dios ha puesto eso en nosotros como un reflector de que Él existe. However, there is, again, a secret and practical atheism that threatens to rise up in the heart of every man. También hay un teísmo secreto y oculto que está luchando por establecerse en el corazón de cada hombre. Every doubting of the goodness and graciousness of the purposes of God, Cualquier duda de los propósitos o de la bondad de Dios and every sin y cualquier pecado, todo pecado, is a result of our doubting the presence of God. es resultado de nuestro dudar de la presencia de Dios, Which is the same as denying his existence. lo cual es lo mismo que negar su existencia. So then, I must think often on the proofs of his existence Así es que yo debo pensar constantemente en las pruebas de su in existencia order to curb these foolish and destructive thoughts. para poder desviar estos pensamientos destructivos y tontos. Charnock says this: attention to the existence of God Charnock dice que hay una atención de la existencia de Dios is necessary que es necesaria to excite men to daily and actual consideration of his being. para llevar a los hombres a que consideren continuamente su existencia. Now, at this point, we must admit that sin A este punto debemos de admitir que el pecado has affected what we refer to as our noetic structure. ha afectado lo que llamaríamos nuestra estructura noética, Which is our ability to think. lo cual es nuestra habilidad de pensar. And as I said the other night, I do not believe that we take this reality seriously enough. Y como lo dije la otra vez, yo creo que no tomamos esta realidad suficientemente en serio. In the same way,
We have known perhaps those who are under the influence of an addiction to a drug or to alcohol. Y tal vez nosotros hemos estado o conocemos a alguien que ha estado bajo la influencia del And alcohol o las drogas. the addiction has changed the very way that they think. Y la adicción ha cambiado la manera en la que ellos piensan cualquier cosa. So if that is true from something as simple as alcohol or drugs, Si eso es algo cierto para algo tan simple como el alcohol o las drogas, it is easy to see how the fall, how the corruption of my entire being has affected my ability to think properly. es fácil pensar de cómo la caída ha afectado nuestra habilidad para pensar correctamente. The fall does not merely, as I have said, the fall does not merely affect me morally, La caída, como dije, no solamente me afecta moralmente, but it affects me, the word is noetically, thinkingly. pero me afecta no éticamente, o sea, en pensamiento. And because our ability to think has been affected by sin, Y ya que mi habilidad para pensar ha sido afectada por el pecado, that Yes. even though God has endowed us in such a way that we both have a strong tendency and an inclination to believe in His existence, aunque Dios nos ha dotado con una capacidad para creer en su existencia, this tendency in part has been suppressed by sin. esa tendencia también ha sido suprimida por el pecado. Were it not for the existence of sin in the world, Si no fuera por la existencia del pecado en el mundo, human beings would believe in God. los seres humanos creerían en Dios. To the same degree and with the same natural spontaneity Al mismo punto, con la misma espontaneidad, as we believe in other persons. como creemos en otras personas, Or we believe in the external world. o como creemos en el mundo externo, Or we believe in the past. o creemos en el pasado. This is the natural human condition. Esta es la condición natural humana. It is because our presently unnatural sinful condition Es porque nuestra condición presente pecaminosa, that many of us find belief in God difficult or absurd. que muchos piensan que el creer en Dios es algo difícil o absurdo. In fact, John Calvin thinks De hecho, Juan Calvino piensa, one who does not believe in God alguien que no cree en Dios is in what he refers to as an say, there's no way to say it in Spanish because I say it in English. what are you reading? Epistemically. Thank you. Yeah. Say it again. Epistemically. Epistemically. Juan Calvino dice When I que was younger, I could say this word. When I was a younger man. Juan Calvino dice que el hombre está en un epistemically Where'd we go? substandard position. Substandard Que position. el hombre se encuentra en una posición epistémica inferior. He compares it to like a man who does not believe that his wife exists, Como un hombre que no cree que su esposa existe. or thinks that she is a cleverly constructed robot and has no thoughts, feelings, or O consciousness. cree que es un robot habilidosamente construido que no tiene pensamientos, sentimientos ni emociones. Okay, so we use the arguments for the existence of God Así que usamos los argumentos acerca de la existencia de Dios as attempts to awaken men from their sin-damaged natural inclination to deny God. como intentos para despertar al hombre pecaminoso que pueda ver y conocer a Dios. We also bring these arguments to the surface También traemos estos argumentos a la superficie in order to counter the claims of many thinkers such as Karl Marx and Sigmund Freud, para contradecir los argumentos de hombres como Karl Marx y Freud, who have actually argued that people believe in God because their cognitive equipment is malfunctioning. que han pensado que la manera que la gente piensa acerca de la existencia de Dios porque su mente está funcionando de manera inadecuada. The Christian and biblical position is La posición cristiana y bíblica es that it is the cognitive equipment of the atheist, que es like Marx or Freud, el equipo cognitivo del ateísta como Freud y That's not Marx functioning. que no está funcionando.
Can we keep going for one half hour? 2 hours. Okay. Okay. You're paying the money. Ya. Ofrendas, hermano. We use these. Okay. So, what are the proofs of God's existence? Así que, ¿cuáles son las pruebas de la existencia de Dios? When we ask, does God exist? Cuando preguntamos, ¿existe Dios? When we seek to show evidences of the existence of God, O cuando buscamos las evidencias de la existencia de Dios, we are speaking primarily, if not exclusively, estamos hablando primariamente, si no exclusivamente, of the God of Christian theism. del Dios del teísmo cristiano. I'm not at all interested in trying to prove the existence of the deist God, No estoy tratando de probar la existencia del Dios deísta or the gods of the Roman pantheon, o los dioses del panteón but rather romano, the God of the Bible. pero estoy tratando de demostrar el Dios de la Biblia.